¿verdad? Algo que celebramos cada domingo, ¿verdad? Conmemoramos la muerte del Señor Jesucristo y celebramos su resurrección. El día de hoy, vamos a también tener un mensaje de acuerdo a lo que estamos leyendo cada semana. Y entonces el día de hoy vamos a ver Segundo de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Ahora, al final de la lección van a darse cuenta que como también en parte se une a lo que muchos están celebrando el día de hoy, ¿no? Acerca de la Pascua, acerca de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y al final uno puede ver eso en esta historia. Pero Segundo de Reyes capítulo 22. Y el tema del día de hoy, el título es La conversión del rey Josías. La conversión del rey Josías. Entonces ahí en Segundo de Reyes capítulo 22, ahí ustedes pueden ver que yo aquí tengo el mensaje en hojas, es porque lo hago en letras más grandes para evitar usar lentes. Entonces lo tengo aquí en letra más grande, ¿no? Entonces Segundo de Reyes capítulo 22, comenzando del versículo 1, dice así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Qué cosa, ¿no? De 8 años. Acuérdense, ¿verdad? Que entonces en aquel tiempo, ¿verdad?, era muy importante, ¿verdad?, que quién era el que seguía en el trono, y era de acuerdo, ¿verdad?, de quién era su papá, ¿no?, que también estaba en el trono y todo eso. Entonces por eso a veces cuando estaban chicos, bueno, pues no hay de otra, ¿verdad?, pues vamos a ponerlo cuando es 8, y obviamente tienen sus consejeros y todos ellos, ¿verdad? Pero entonces dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen 8 años? Oh, bien poquito, de más o menos por ahí. También. Pero dice, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. Entonces, como esta es una introducción, desde un principio menciona qué es lo que le sucedió a Josías, el cual era el hecho de que él entonces sí obedeció. No pasó así al principio, pero sí ya después sí. Pero entonces es como una introducción. Entonces ustedes saben, como en una introducción pues se menciona ya de una vez todo, ¿ve? Así de lo que se va a tratar el relato. Pero es interesante, acuérdense que como en otras ocasiones, cuando ha habido reyes buenos, vamos a decirlo de una manera, han dicho, era bueno, pero no tanto como el rey David, ¿verdad? Decían así. En este caso, ¿qué dice? Dice, en todo el camino, dice, de David su padre, dice así. Entonces, o sea, se cuenta que él también era igual, ¿verdad? Sin apartarse a derecha ni izquierda. O sea, otro dato más que no lo da en otros reyes. Entonces vamos a ver el relato de cómo llegó a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, desde el versículo 3, fíjense. Entonces sí les voy a pedir que vean en sus Biblias, porque está el relato ahí muy bien. Segundo de Reyes 22, versículo 3. A los 18 años del rey Josías, entonces fíjense, ¿ya pasaron cuántos? 10 años, ¿verdad? Él empezó a reinar a los 8 años y aquí ya tiene 18. Entonces, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Era lo que estaban haciendo, para eso estaba colectando el dinero. El arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Aquí ya está menciona exactamente qué era lo que estaban haciendo los obreros. Versículo 6. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Imagínense, hermanos, el libro de la ley de Jehová se había perdido. Y apenas lo estaban hallando, dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo
y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. O sea, por un lado, se ha hecho lo que tú has dicho. Pero, versículo 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safar delante del rey, ¿verdad? Entonces primero él lo leyó, ¿verdad? Pueden consultar, bueno, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo? Y luego se lo leyó al rey. Acuérdense, él comenzó a reír a los 8 años, ¿verdad? Y ahora tenía 18 años. ¿Se acuerdan de qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces hasta aquí podemos ver que le leyó, ¿verdad? Le leyó, ¿verdad? Al rey, ¿verdad? Delante del rey, ¿verdad? Le leyó lo que es la ley, ese libro que estaba perdido. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Acuérdense que eso significa, ¿verdad? Que hay como un arrepentimiento, como un dolor, como algo así que se siente uno bien mal. Era la manera en que lo manifestaban. Versículo 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, porque uno dice, pero ¿por qué se hace eso la ropa? Pues están leyendo un libro bien bonito. Pero ¿qué pasa? Dice, entonces dice, Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y hacía siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Entonces por eso es de que él hizo eso de romperse la ropa y todo eso, y sentirse bien mal, porque había leído, acuérdense que como lo que hemos estado leyendo, vea toda la Biblia, pueden ver, vea cómo Dios decía, si se portan bien, pum, 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 todas esas cosas buenas. Y si se portan mal, pum, 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 todas estas cosas malas. Entonces eso fue lo que leyeron, lo que hemos estado leyendo, vea, a través de la Biblia, en la ley, en lo que es Levítico, en Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él se dio cuenta de lo que decía el libro y creyó lo que decía el libro o no. Creyó. Digo, lamentablemente unos leen la Biblia, ve y la leen pues como que, pues sí, pues como cualquier otro libro. Pero cuando uno vea la lee, ¿verdad? Y sabe que es palabra de Dios, ¿verdad? No palabra de hombre. Y entonces imagínense como una persona que apenas está descubriendo la voluntad de Dios. O sea, imagínense el día de hoy, una persona, y me he topado con esas personas. O sea, uno diría, ¿cómo ahorita en el siglo XXI y que personas que no sepan de Jesús, hermanos, sí existen? Y todavía me las encuentro, personas que no saben y me llegan a preguntar, ¿verdad? Y cómo es, ¿verdad? Y cómo fue su nacimiento, ¿verdad? O cómo fue, o cuánto, o sea, no han leído, ni les han leído, ni les han comunicado lo que es de Dios, lo que es de Jesús y todo eso. Entonces imagínense a una persona que está, él sintiéndose bien, o sea, sintiéndose bien, digo, porque en este caso ellos no se sentían mal, porque no sabían la voluntad de Dios, pero se sentían honrados. Tanto así que hasta decían, vea, denle el dinero a los que trabajan la obra, vea, porque ellos son gente honrada, ¿no? Entonces, pero se sentían honrados y todo eso, pero porque no se daban cuenta que estaban desobedeciendo a Dios en muchas cosas. Y entonces aquí dice, por eso él dice angustiado, y de preguntar a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces está dando a entender, vea, que cómo él pues creció como creció, vea, como conforme a lo que sus papás le dijeron. Entonces él sabía que sus padres no le habían hablado de lo que era la voluntad de Dios. Tal vez, pues sí, tal vez eran buenas gentes o qué sé yo, ¿verdad? Pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ahorita vamos a ver qué tan perdidos estaban, pero qué tan perdidos estaban ellos pensando que eran pues un pueblo honrado. Pero fíjense cómo dice entonces, cómo dice, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, que si les hubieran escuchado, pues a mí también me hubieran enseñado bien, ¿verdad? Dice, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, hermanos, es bien importante, hermanos, si sus papás ya tal vez no les leyeron la palabra de Dios,
Que entonces, y vamos a decir que pues lamentablemente conforme a la palabra de Dios, no están bien, ¿verdad? Los papás. Entonces, uno tiene que hacer caso ¿a quién? ¿A la palabra de Dios o a los papás? Uno, vea, tiene que escoger a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, vea, el que ame más a padre o a madre o hermano o esposa o esposo más que a mí, no es digno de mí? Entonces, por eso es bien importante y es bien bonito, hermanos, cuando uno realmente se topa con personas que leen la palabra de Dios por primera vez y les entra esa convicción. Es bien bonito eso, o sea, ver esa. Entonces, en el caso de nosotros, vea, también, hermanos, es por eso que es bien importante que nosotros mismos leamos por nosotros mismos la palabra de Dios, para que nos entre esa convicción y la veamos como lo que es, como la palabra de Dios, así como Pablo decía de los tesalonicenses, ¿no? Que ellos cuando él les predicó la palabra de Dios, no la vieron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, así como es, ¿verdad? Palabra de Dios. Entonces, igualmente, hermanos, es bien importante leerla, ¿verdad? Hay muchas personas, lamentablemente, que el día de hoy dicen, que es un libro, quién sabe qué, y todo eso, ni la han leído, ni la han leído, y ya la andan juzgando como cualquier cosa. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Entonces, entonces, hablando de eso, de esa convicción que le entró, acuérdense lo que dice Hechos 2, 20 y 21. Era cuando Pedro está predicando por primera vez el evangelio ahí a los judíos. Y acuérdense que en el contexto dice que a quien él estaba, o sea, que su audiencia eran varones piadosos de todas partes del mundo. Dice varones ¿qué? Piadosos. Sin embargo, no sabían que delante de Dios estaban mal. Entonces, ¿qué dice? Dice, cuando está citando a Joel, dice Hechos 2, 20 y 21, dice Pedro, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, dando a entender, acuérdense que va a venir un juicio de parte de Dios, un juicio en que nadie se va a escapar. Pero dice el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ellos están bien atentos, escuchando todo eso, pensando que están bien, y de repente ya les empieza a decir una y otra vez de diferentes maneras de que ustedes crucificaron, al Mesías, o sea, al que estábamos esperando, a la persona que, o sea, que tenemos que obedecer, aquel que Moisés, bueno, aquí no lo menciona, pero en otra parte sí menciona, aquel que Moisés había dicho, va a haber un profeta que se levante después de mí, a él oiréis, y el que no lo escucha será desarraigado del pueblo. Entonces, ya nada más para concluir, o sea, acerca de la predicación de Pedro hacia ellos, que eran varones piadosos, Hechos capítulo 2, versículo 36 y 37, ¿qué dice? Hechos 2, 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ahí se va a ver si creen o no creen, es la manera en que van a responder. Lamentablemente, si una persona les dice, mira, aquí está una lista de pecados en la Biblia, pum, 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 ¿estás tú ahí o no? ¿Y qué dice ahí? Que los que hacen eso, los que practican eso, son dignos de muerte. O sea, si la persona no cree, pues le va a dar igual. Pero si cree, si entra la convicción en la persona, dice, yo tengo que hacer algo con mi vida. Entonces aquí dice, después de que él dijo, los que ustedes crucificaron era el Señor. Dice, y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego el versículo 37, ¿qué pasó? Sí creyeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces solamente una persona que está con la convicción va a preguntar eso. Entonces, continuando otra vez ahí a Segundo de Reyes, capítulo 22, con la historia que estamos viendo de cerca de Josías. Entonces, fíjense, estamos comparando la conversión de Josías con la conversión que uno puede tener el día de hoy, una lección bien práctica. Entonces, dice, volviendo a Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 14, dice así: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y a Asaías, a la profetisa Hulda. ¿Por qué? Porque acuérdense que él dijo, por favor, vayan y vean qué es lo que Dios dice acerca de mí, por eso lo que dice aquí. Dice, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arash,
guardia de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces estaban tratando de hablar con Hulda, la profetisa. Versículo 15. Y ella les dijo así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, que era Josías, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciensos a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Versículo 18. Pero al rey de Judá, que os ha venido para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón, ¿qué dice? Se enterneció, ¿verdad? Como esas personas que dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. O sea, él no iba a ver toda esa calamidad que iba a venir de parte de Dios. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Ahora, ¿se acuerdan? Nada más nos detuvimos en Hechos 2, 36 y 37, ¿no? Cuando ya les dijo: ustedes lo crucificaron y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ellos se encompunjaron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, muy importante, antes de bautizarse, ¿cómo dice? Arrepentíos, ¿verdad? Entonces, fíjense, Segundo de Reyes capítulo 23, ya el siguiente capítulo, Segundo de Reyes capítulo 23, vamos a ver si se arrepintió o no. Y es el versículo 1, Segundo de Reyes 23, 1. Entonces el rey mandó reunir a él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto. ¿Cómo dice? Del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto, ¿verdad? Entonces aquí uno puede ver, ¿verdad? Es como cuando uno se bautiza, que uno está haciendo pacto con Dios. Es decir, que uno está diciendo: sí, Señor, yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y que Él es mi Mesías y que Él es mi Salvador y que Él es mi Señor. Yo creo, ¿verdad? Y por eso de ahora en adelante, ¿verdad? Yo entrego mi vida para que sea para tu agrado, ¿verdad? Lo que yo hago, yo me voy a encomendar a ti, Señor. Ahora tú moriste por mí, yo voy a vivir por ti. Entonces uno está haciendo un pacto con Dios. Ahora, es muy fácil decirlo con palabras y de repente no hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a ver? En el caso de él, ¿nada más lo dijo así de los dientes para afuera o lo dijo realmente de corazón? Pero aquí uno puede ver cómo él públicamente hace el pacto. ¿Vea? Y dice aquí, entonces, como dice, al final dice: y todo el pueblo, que dice, confirmó el pacto. O sea, también todos, o sea, querían entregarse, todos querían entonces hacer lo que Dios. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Pues ellos leyeron, entonces delante de todos, y todos también creyeron. Ahora, ¿sabían entonces que eso significaba una revolución, un cambio tremendo? Aún personas pensando que estaban bien delante de Dios. Oh, wow, ya oyendo lo que ignoraban. Ahora dicen: queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿se acuerdan Hechos 2:41? Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, una vez hecho el pacto con Dios, ¿qué hizo Josías?
Acuérdense que algo que decía Juan el Bautista, cuando las personas venían a ser bautizadas por él, ¿se acuerdan? Él decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No, o sea, no nada más se vengan aquí a bautizar y, no, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se note en su vida que realmente están arrepentidos, ¿ya? O si no, aquí nada más están mojando. Entonces, volviendo a Segundo de Reyes 23, donde estamos leyendo el versículo 4, vamos a ver si se arrepintió o no. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen el templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos ¿para qué? Para Baal. ¿De dónde lo estaban sacando? Del templo de Jehová. Imagínense, o sea, qué tan mal estaban que hasta en el mismo templo de Jehová habían puesto ídolos y altares y todo eso. Dice, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, y no nada más para Baal, sino para Acera, otra diosa falsa, otro dios falso, y para todo el ejército de los cielos, imagínense. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna. ¿Y qué más? Y a los signos del zodiaco. O sea, todo eso, hermano, estaban adorando tantos dioses falsos. Imagínense. Y a todo el ejército de los cielos. Dice versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Qué cosas, toda esa cochinada que estaba ahí adentro del templo. Dice, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, como para profanar el ídolo. Entonces, acuérdense que la palabra de Dios, hermanos, dice también, por ejemplo, que eso cuando son de oro, porque uno dice, esto es de yeso, ¿verdad? Esto es de cerámica, lo destruyo y todo eso. Pero cuando es de oro o de plata, ay, dicen, ay, pues mejor lo derrito, ¿verdad? Y vendo el oro. Y la palabra de Dios dice que ni siquiera codiciarás el oro de ellas. Ni siquiera codiciarás el oro de ellas. Destruirlo completamente y que nadie se beneficie de ese oro. Dice el versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica. ¡Ay! O sea, que imagínense. Y es que, hermanos, hay personas que piensan que están bien y todo eso y hacen unas cosas que para nosotros, pero para alguien que está en el mundo, es lo normal. Dice entonces, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, imagínense, en los que tejían las mujeres tiendas para acera, o sea, otra vez puras dioses paganos. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Bérseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. Dice, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Versículo 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Este versículo 9, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. ¿Verdad? Entonces, versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, hermanos. Imagínense, o sea, qué tan perdidos estaban, que hasta estaban ahí quemando a sus hijos, ya pero ellos pensaban que estaba todo bien, hasta que leyeron la palabra de Dios. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además
el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés. Acuérdense que Manasés fue un rey, pero malo, malo, malo. Al final se arrepintió, pero fue bien malo este. Entonces dice, los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y allí corrió y arrojó al polvo al arroyo del Cedrón. Dice, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Quién era el que los había construido? Salomón. ¿Se acuerdan cómo el rey, lamentablemente el rey Salomón se hizo de repente idólatra, de repente edificando ya para sus mujeres ya los altares y todo eso, y hasta él mismo llegó hasta también ponerle incienso ahí y a seguir esos dioses falsos? Dice, él no estaba como que, ay no, mejor esto no lo destruimos, ¿verdad? Ay no, esta escultura tan bonita, mejor no, ¿verdad? Ay no, mejor, y no, ya sé, ¿verdad? Para estas esculturas ya, para que no las tengamos que tumbar, vamos a decir que este es José, que este es María y que este... Y luego, no, nada de andar así, quemarlo todo, tirarlo todo, hermanos. Aún el día de hoy ustedes saben cómo pasa que en las tiendas tienen, vea, ídolos, pero que los ponen como adornos para la casa. Y son realmente ídolos de China, son ídolos de la India, o ídolos aztecas, incas, cosas que uno dice, ay, algo cultural, algo bonito, algo de... No, son ídolos. Tal vez tú no los adoras, pero ¿para qué los tienes ahí? Si son abominación a Jehová. Entonces uno tiene que pensar en todo eso. O sea, no anden metiendo uno. ¿Se acuerdan de dónde estaban sacando tanto mugrero? Del templo de Jehová. ¿Quién es el templo ahora? Dice que nosotros ya somos el templo del Espíritu Santo. Hay que quitar, hermanos, de nuestra vida todo lo malo. Sacarlo todo, hermanos. Limpiar toda la basura, todo lo que practiquemos, todas las cosas, echarlo fuera, hermanos. Versículo 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres, otra vez para profanarlo. Versículo 15. Igualmente el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Otra vez ya como se menciona a Jeroboam, varias veces se menciona a él, porque pues que había puesto esos ídolos para que no vayan a Jerusalén a adorar a Dios. Y hasta él también lo destruyó, dice, y el lugar que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Entonces uno puede ver, hermanos, o sea, cómo él realmente se estaba arrepintiendo. Y todo lo que destruyó, todo lo que destruyó él, que a Dios no le agradaba. Entonces uno puede ver, wow, sí, no le tomó cariño a nada. ¿Se acuerdan como el otro Ezequías que había dicho acerca de la serpiente de cobre, que le había llamado Neutasán o algo así, que significa, digo, no de cobre, de bronce, cosa de bronce, eso es una cosa. O sea, no le pongas tu valor sentimental a eso. Es solamente una cosa. Entonces igualmente, vea, al ver, vea, cuando usted de repente ve o practica o hace cosas que a Dios no le gustan, mira como esa cosa, no le ponga sentimiento a eso. Al contrario, afuera. Versículo 16. Y se volvió Josías, versículo 16, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Es que anteriormente, en lecturas anteriores, podemos ver que entonces un profeta dijo eso contra ese altar. Y aquí, cuando se cumplió. Versículo 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Versículo 19. Y todas las casas, de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Versículo 20. Ahora esto lo hizo
por ley de Jehová. Acuérdense, ellos acababan de leer la ley y sabían lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Cuáles pecados eran dignos de muerte. Entonces dice versículo 20, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan? Hablando de ese arrepentimiento, ¿se acuerdan cuando una vez Pablo estaba explicando acerca de cómo Dios lo encomendó a él para ser apóstol a los gentiles? En Hechos 26:20, el apóstol Pablo dice así, Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca, hermanos, delante de nosotros, o sea, delante de Él, de parte de nosotros, que nos arrepintamos realmente de corazón de nuestros pecados. Dice Segundo de Reyes 23, continuando, Segundo de Reyes 23, continuando el versículo 21, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, ¿así diciendo qué cosa? Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Una vez que entonces hubo, por decirlo así, purificado a toda la ciudad, purificado todo el país, ahora sí hagamos la Pascua. Hermanos, acuérdense de que en la palabra de Dios se nos menciona acerca, en el caso de nosotros, es la cena del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 5:7? 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja de levadura, para que seáis nueva masa. La levadura es como representación de pecado. Entonces dice, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Cristo es nuestra Pascua. Entonces por eso es bien importante, Él ya fue sacrificado y nosotros ya conmemoramos a la muerte del Señor Jesucristo en la cena del Señor. Pero es interesante cómo Él, hasta que Él realmente se arrepintió, hasta que Él realmente entró en un pacto con Dios, ¿verdad? Fue que entonces hagamos la Pascua, ¿verdad? Hermanos, cuando entonces nosotros estamos conmemorando la cena del Señor, es bien importante que lo veamos esto en serio. O sea, que no hagamos, Señor, esto como que, bueno, pues estoy tomando esto y aquello y todo eso, y sin pensar, ¿verdad? Lo que significa, lo que simboliza, lo que es el cuerpo del Señor Jesucristo maltratado y crucificado en la cruz, el que Él derramó la sangre, ¿verdad? Preciosa que se representa a través del fruto de la vid. Entonces, que veamos en serio y que realmente no estemos ahí jugando. Muy importante, así como Él vea. Pero fíjense acerca de cuando Él dijo, vamos a hacer la Pascua. Fíjense lo que es el siguiente versículo 22 y 23, algo increíble, fíjense. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces, que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Imagínense, esa Pascua cada vez la tenían que hacer. Una vez al año. Fíjense, desde que habían entrado a la tierra prometida, no la habían hecho. ¿Se acuerdan cuando entonces la palabra de Dios dice que la persona que ya empieza a pecar, en vez de perseverar, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados? Y la cosa es de que nosotros no lo debemos de olvidar. ¿Qué fue lo que purificó, vean, nuestros pecados? O sea, ¿qué fue lo que nos lavó? Y fue Cristo, ¿verdad? Él derramado su sangre preciosa, ¿verdad?, en la cruz por nosotros. Y eso es lo que nosotros nos acordamos durante la cena del Señor. No olvidarnos de lo que costó el hecho de que nosotros no fuéramos al infierno, sino que podemos tener la posibilidad de ir con Dios. O sea, el hecho, eso no lo debemos de olvidar. En el caso de nosotros lo hacemos, ¿qué? Cada domingo, cada primer día de la semana, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. Fíjense, en el caso de ellos, en todo ese tiempo que estuvieron ellos en Israel, ni desde los jueces, o sea, antes de los reyes, nunca lo habían hecho. Pero entonces podemos ver que él realmente se convirtió de verdad, ¿o no? Él de corazón. Y dice el versículo 23, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén.
Qué cosa, ¿verdad? Sus 18 años. Yo me bauticé a los 18 años. Entré en pacto con Dios a los 18 años. Jenny también ahorita se encuentra allá en México. Todavía no nos conocíamos cuando ella por su lado se había bautizado, yo por mi lado, ya cuando nos conocimos, mira, pues, misma edad, ¿verdad? Y mismo todo. Nada más por un mes o de diferencia en cuanto a cuando nos bautizamos. Entonces, continuando ahí, el versículo 24, segundo de Reyes 23, versículo 24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Wow. Ahora tal vez ustedes pensarán, los que estuvimos leyendo ahí lo de Ezequías, bueno, pero ahí dice que pues Ezequías no hubo un rey como él ni antes ni después. Hay una diferencia. Aquí está diciendo que se convirtiese a Jehová. Entonces Ezequías era un rey bueno, ¿verdad? Pero entonces en el caso de él pensaba que era bueno hasta que leyó la ley de Jehová y se convirtió, se dio cuenta, oh no, o sea, estamos llenos de idolatría, adivinación, prostitución, o sea, tantas cosas malas, estamos mal. Y entonces por eso dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y todas sus fuerzas. Y es lo que Dios dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todo. Conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Obviamente ahora, él era en el pacto de Moisés, ahora nosotros entramos en un pacto, pero con Jesús, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Es por eso que cuando ahí al final de Mateo, él explica, ¿verdad? Que entonces que vayan a todas las naciones, bautizando a las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he guardado, ¿verdad? Entonces acuérdense que Juan 1:17 dice que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad a través de Jesús, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Porque si no, nosotros no podríamos tener la dicha de la salvación. Entonces ya casi vamos a terminar. En Hechos 2:42 dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué era lo que entonces ellos celebraron por primera vez después de tantos años? La Pascua, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 5:7 otra vez? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 26, se menciona lo de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 y 26. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿verdad? En estos días ya muchos están acordándose de la muerte, de la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Como les decía, pues nosotros todas las semanas, ¿verdad? Cada semana nos acordamos, no nada más una vez al año. Entonces aquí de eso se trata la cena del Señor. Versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego, ¿qué dice? Haced esto en memoria de mí, dice Jesús. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Este qué? Nuevo, vea, nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y si decimos que es hasta que Él venga, es porque está incluido que la resurrección, ¿verdad? Entonces, así como cuando el que estaba en la cruz le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sí creyó que Él iba a resucitar. Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con eso de la comunión? Entonces, estamos haciendo memoria de la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Hechos 3:19, con esto terminamos. Hechos 3:19, en la segunda predicación del apóstol Pedro, se parece mucho a Hechos 2:38, pero Hechos 3:19 lo dice de esta manera Pedro. Así que
arrepentíos y convertíos, así como le hizo Josías, ¿verdad? Convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En vez de todas esas cosas en las cuales él se había espantado, la ira de Dios está contra nosotros. Entonces, igualmente, hermano, o un amigo aquí, si usted se da cuenta, oh, wow, o sea, sí, o sea, yo no he entrado en un pacto con el Señor Jesucristo y usted lo quiere hacer hoy, sabiendo, vea, que entonces viene el juicio de Dios y la paga del pecado es muerte. Y usted dice, en serio que hay pecado en mi vida y yo quiero arrepentirme, yo quiero bautizarme, yo quiero entrar en un pacto con el Señor Jesucristo y lo quiere hacer el día de hoy, puede indicarlo cuando el hermano del canto de invitación se lo indique. Gracias, Dios lo bendiga.